Bienvenidos a C-Course. No olviden suscribirse y compartir este episodio con todos. Y recuerden que hay más videos en este canal de C-Course. Hoy nos sumergimos en un tema complejo y a la vez fascinante: la disociación. Vamos a explorar este mecanismo de defensa, a entender cómo se activa y sobre todo a comprender su profunda relación con el trauma. Para guiarnos en esta inmersión tenemos el privilegio de contar con un experto en la materia. Pero antes de comenzar, les recuerdo que si quieren colaborar con el podcast y que sigamos creando contenido, pueden hacerlo a través del enlace que se encuentra aquí abajo. Incluso pueden sugerir un tema que les interese para futuros episodios. Es un gusto estar aquí. La disociación es un fenómeno que efectivamente ha generado mucha curiosidad e investigación en el campo de la psicología. Exacto, y para comprenderla mejor vamos a usar como ejemplo la historia de Celia, una mujer que experimentó la disociación a raíz de un trauma en su infancia. Sus vivencias nos van a ayudar a ilustrar los diferentes aspectos que iremos analizando. Me parece una excelente estrategia. A veces, entender un concepto a través de la experiencia personal puede ser mucho más claro. Totalmente. Entonces, comencemos por lo básico. ¿Qué es exactamente la disociación? ¿Cómo la podríamos definir? La disociación es en esencia una desconexión, una ruptura en la conexión natural que debería existir entre nuestros pensamientos, nuestras emociones, recuerdos, e incluso nuestro sentido de identidad. Imagina por un momento que estás viendo una película, pero no cualquier película, sino una película sobre tu propia vida. Estás ahí viendo las escenas, pero no te sientes parte de la historia. No hay conexión emocional, te sientes como un observador externo o un espectador. Esa sensación de distanciamiento, de falta de conexión, es un ejemplo de lo que llamamos disociación. Esa imagen de la película es muy potente. Y justo eso es lo que Celia describe en su relato. Menciona esa sensación de ser un espectador en su propia vida. Claro, es que esa sensación de irrealidad es un síntoma común en las personas que han experimentado disociación. Es como si la mente creara una barrera protectora, un mecanismo para amortiguar el dolor emocional, especialmente cuando este es demasiado intenso o abrumador. Interesante. Entonces, si entendemos la disociación con un espectro, podremos decir que todos en algún momento la experimentamos. Precisamente. La disociación se manifiesta en diferentes grados. Todos hemos experimentado momentos de desconexión leve. Por ejemplo, cuando nos perdemos en nuestros pensamientos, fantaseamos o soñamos despiertos. En esos momentos nuestra mente se desconecta del presente, pero de forma breve y sin mayor impacto. En el otro extremo del espectro encontramos casos más severos, como los trastornos disociativos, donde la desconexión es mucho más profunda, persistente, e interfiere significativamente con la vida de la persona. Es un tema realmente complejo. Pero volvamos a la historia de Celia. Ella sufrió abuso físico y emocional durante su infancia. ¿Cómo se relaciona esto con la disociación que experimentó? En el caso de Celia, el abuso que sufrió en su infancia fue el detonante. La disociación se convirtió en su mecanismo de defensa, en su manera de afrontar un dolor insoportable. Cuando la situación se volvía demasiado intensa, su mente se desconectaba para protegerla, para crear un espacio de refugio donde el dolor no la alcanzara. Es decir, que en situaciones de peligro o de estrés extremo, la disociación actúa como un mecanismo de supervivencia, ¿no? Exacto. El problema surge cuando este mecanismo, que inicialmente es adaptativo, se convierte en un patrón crónico. En estos casos, la disociación deja de ser un recurso temporal y pasa a ser un obstáculo, limitando la capacidad de la persona para vivir una vida plena y conectada. Y hablando de traumas, ¿qué tipos de experiencias pueden desencadenar la disociación? ¿Es solo el abuso físico y emocional o hay otros factores? No solo el abuso. Si bien es un factor común, la disociación puede ser desencadenada por una variedad de experiencias traumáticas. Hablo de accidentes graves, desastres naturales, procedimientos médicos invasivos, o incluso la exposición constante a situaciones de violencia o amenaza. Cualquier evento que represente una amenaza real o percibida para la integridad física o emocional de la persona puede ser el punto de partida. Claro, cualquier situación que supere nuestra capacidad de afrontamiento, ¿no? En el relato de Celia se menciona un dato que me impactó bastante. El 90% de las personas con trastorno de identidad disociativo, un tipo de trastorno disociativo, han experimentado abusos durante su infancia. Es una cifra alarmante que evidencia la profunda huella que puede dejar el trauma, especialmente en la infancia. Sin duda, el trauma infantil, por su impacto en el desarrollo emocional y psicológico, puede tener consecuencias devastadoras, y en algunos casos la disociación puede ser la respuesta extrema, el último recurso que la mente encuentra para manejar un dolor insoportable. Y hablando de la respuesta al trauma, ¿cómo reacciona nuestro cuerpo cuando nos enfrentamos a una situación de estrés extremo? ¿Qué mecanismos se activan? Bueno, cuando percibimos una amenaza, nuestro cuerpo se pone en modo de supervivencia. Se activa una respuesta de estrés que todos conocemos: lucha o huida, liberando hormonas que nos preparan para enfrentar el peligro o escapar de él. Pero a veces la amenaza es tan abrumadora o inescapable que luchar o huir no son opciones viables. En esos casos el cuerpo activa una tercera respuesta: la congelación.
¿Y qué sucede en este estado de congelación? ¿Cómo se manifiesta? En este estado, nuestro cuerpo libera sustancias químicas que inducen una sensación de desconexión, de adormecimiento tanto físico como emocional. Es como si el cuerpo y la mente se desconectaran para protegerse de un dolor que viétedo. De otra manera sería imposible de soportar. Y es aquí donde la disociación entra en juego como un mecanismo de defensa extremo. Entiendo, Celia describe momentos de parálisis emocional durante los eventos traumáticos que vivió. ¿Podríamos decir que esa parálisis es una manifestación de la respuesta de congelación? Es muy probable. La respuesta de congelación puede manifestarse de diversas maneras. La parálisis emocional que describe Celia, esa incapacidad para conectar con sus emociones, podría ser una forma de disociación, una desconexión necesaria en ese momento para sobrevivir a la situación. Es increíble cómo nuestro cuerpo y mente trabajan en conjunto para protegernos, incluso cuando eso signifique desconectarnos de nosotros mismos. Y hablando de la complejidad de la disociación, ¿podrías contarnos un poco más sobre los diferentes tipos de trastornos disociativos que existen? Claro, los trastornos disociativos se pueden agrupar en 3 categorías principales. La primera es la amnesia disociativa, donde la persona experimenta la pérdida de información personal importante, generalmente relacionada con el evento traumático. Es como si la mente bloqueara el acceso a esos recuerdos dolorosos. Es como si esos recuerdos fueran demasiado dolorosos para ser procesados en ese momento, ¿no? Exacto. Luego tenemos el trastorno de despersonalización o desrealización. Aquí la persona se siente desconectada de su propio cuerpo o de su entorno. Es como si se observaran a sí mismos desde afuera. O como si el mundo que les rodea perdiera su sentido de realidad. Parece una experiencia muy extraña y aterradora. Y por último tenemos el trastorno de identidad disociativo, antes conocido como trastorno de personalidad múltiple. En este caso, la persona desarrolla 2 o más identidades o estados de personalidad distintos, cada uno con sus propios patrones de pensamientos, sentimientos y comportamientos. Es decir, que es como si la mente se fragmentara para protegerse del trauma, ¿no? Exactamente. Es importante recordar que estos trastornos son complejos y requieren de un diagnóstico y tratamiento profesional adecuado. Totalmente de acuerdo. Hablando de la ciencia detrás de todo esto, ¿qué sabemos sobre la neurobiología de la disociación? ¿Hay alguna explicación desde la neurociencia? Sí la hay. La neurociencia nos ha ayudado a comprender que la disociación no es simplemente un concepto abstracto, sino que tiene una base biológica. Investigaciones recientes, como el estudio de la Universidad de Stanford, han logrado identificar proteínas específicas en las células cerebrales que se asocian con la experiencia de disociación. ¿Y eso qué significa? ¿Qué implicaciones tiene este descubrimiento? Este descubrimiento sugiere que las experiencias traumáticas pueden provocar cambios a nivel neuronal, modificando la estructura y función del cerebro. Es decir, que el trauma deja una huella física en el cerebro, haciéndolo más propenso a la disociación. Es fascinante, ¿verdad? Si lo pensamos desde esta perspectiva, la historia de Celia cobra aún más sentido. Sus experiencias traumáticas durante su infancia podrían haber generado cambios en su cerebro, predisponiéndola a los episodios de disociación. Precisamente, la neurociencia nos está ayudando a comprender que la disociación no es un invento, ni una debilidad, sino una respuesta fisiológica a un evento que sobrepasa la capacidad de afrontamiento de la persona. Y esa comprensión es fundamental para abordar el tema desde la compasión y la empatía. Y hablando de soluciones, ¿qué tratamientos existen para los trastornos disociativos? ¿Qué caminos se pueden tomar para sanar? El tratamiento principal y el más efectivo para los trastornos disociativos es la psicoterapia. Hay diferentes enfoques terapéuticos, pero en general la terapia se enfoca en 2 aspectos claves. Por un lado, ayudar a la persona a procesar el trauma de manera segura y gradual, evitando la retraumatización. Y por otro lado, se trabaja en el desarrollo de mecanismos de afrontamiento más adaptativos y saludables. En el caso de Celia se menciona que recibió terapia EMDR hipnosis clínica. ¿Podrías explicarnos brevemente en qué consisten estas terapias? Claro. El EMDR, o desensibilización y reprocesamiento por movimientos oculares, es una terapia que utiliza movimientos oculares rítmicos o estimulación bilateral para ayudar a la persona a procesar recuerdos traumáticos. La idea es que estos movimientos oculares ayudan a estimular la comunicación entre diferentes áreas del cerebro, facilitando la integración del trauma y reduciendo su carga emocional. Suena un enfoque muy innovador. ¿Y qué hay de la hipnosis clínica? ¿Cómo se aplica en estos casos? La hipnosis clínica es una técnica que induce un estado de relajación profunda y concentración, permitiendo acceder a recuerdos y emociones que de otra manera serían inaccesibles. En el contexto de la disociación, la hipnosis clínica puede ser útil para trabajar con partes disociadas, recuperar recuerdos fragmentados, o incluso para ayudar a la persona a desarrollar un mayor control sobre sus estados disociativos. Celia también menciona que recibió tratamiento en CALDA, un centro especializado en trauma y disociación. ¿Qué tiene de especial este centro? Lo que distingue a CALDA es su enfoque individualizado.
Entienden que no hay una fórmula mágica para tratar la disociación y que cada persona con su historia y sus necesidades requiere de un abordaje único. Es decir, que adaptan la terapia a cada paciente. Exacto, se trabaja de forma integral, considerando la historia del paciente, sus síntomas, sus recursos y sus objetivos. Celia describe su experiencia en Calda como un proceso de reintegración, de unir las piezas fragmentadas de su ser. Es como si a través de la terapia hubiera podido recuperar la conexión consigo misma. Esa es la meta final de la terapia. Ayudar a la persona a sanar las heridas del pasado, a integrar sus diferentes partes y a construir un sentido de sí misma más fuerte, unificado y saludable. Y aparte de la terapia tradicional, hay otros enfoques terapéuticos que puedan ser beneficiosos para las personas con trastornos disociativos. Se exploran otras alternativas. Sí, además de la psicoterapia. Existen terapias complementarias que pueden ser de gran ayuda, como la terapia asistida por equinos o la terapia con perros. Estas terapias, aunque no reemplazan a la psicoterapia, ofrecen un espacio de conexión emocional, regulan las emociones, ayudan a construir confianza y facilitan la expresión emocional de una forma más segura y natural. En la historia de Celia se menciona que la conexión con los animales fue un elemento clave en su proceso de recuperación. Me imagino que para alguien que ha estado desconectado de sus emociones por tanto tiempo, la interacción con un animal puede ser una forma de reconectar de una forma más suave, sin sentirse amenazado. Es que los animales tienen esa capacidad innata de conectarnos con el presente, con la simpleza del momento. No juzgan, no exigen. Solo están ahí ofreciendo su compañía y su amor incondicional. Y para alguien que ha vivido trauma, esa presencia puede ser profundamente sanadora. ¡Wow! Es increíble cómo a veces las soluciones más simples pueden ser las más poderosas. Y ahora, para ir cerrando esta primera parte de nuestra inmersión en la disociación, ¿qué mensaje clave te gustaría dejar a nuestros oyentes? Algo que deberían recordar sobre este tema. Te gustaría recordarles que la disociación en su esencia es un mecanismo de defensa. Es la respuesta de nuestra mente y cuerpo ante un dolor insoportable. Una forma de sobrevivir a lo inimaginable. Si estás experimentando síntomas de disociación, no te juzgues, no te avergüences. Busca ayuda profesional. Hay tratamientos efectivos que pueden ayudarte a sanar, a recuperar la conexión contigo mismo y a vivir una vida más plena. Recuerda que no estás solo en este camino. Un mensaje lleno de esperanza y de aliento. Y recuerden que hay más videos sobre disociación y otros temas de salud mental en nuestro canal de PsicoArt. No olviden suscribirse y compartir este episodio con sus amigos y familiares. Y hacer clic en el enlace debajo para apoyarnos a seguir creando contenido de calidad. Nos vemos en la segunda parte. Retomando nuestra conversación sobre la disociación, creo que es importante aclarar que no todas las personas que experimentan disociación tienen un trastorno disociativo. Es un punto importante. A veces la disociación puede ser una respuesta temporal a una situación de mucho estrés y no necesariamente un indicador de algo más grave. Exactamente, la disociación se vuelve un problema cuando interfiere de manera significativa con la vida diaria de la persona, afectando sus relaciones, su trabajo o su bienestar general. Tiene sentido. Y hablando de la vida diaria, ¿cómo podemos identificar si alguien a nuestro alrededor está experimentando disociación? ¿Hay algunas señales de alerta a las que deberíamos prestar atención? Claro que sí, hay varias señales que pueden indicar que una persona está disociando. Algunas de las más comunes incluyen la sensación de estar desconectado de su propio cuerpo o del entorno que le rodea, pérdida de memoria o lagunas mentales, dificultad para concentrarse, sensación de realidad como si el mundo fuera un sueño, o desorientación. Me imagino que debe ser una experiencia muy desorientadora. Como si estuvieras presente físicamente, pero tu mente estuviera en otro lugar. Así es, la persona puede parecer distante, distraída o emocionalmente apagada. En casos más severos, incluso puede experimentar cambios en su identidad o comportamiento. Es como si hubiera una barrera invisible entre la persona y el mundo, ¿no? Sí, exacto. Y es importante recordar que cada persona experimenta la disociación de manera diferente. Lo que para una persona puede ser una experiencia leve y pasajera, para otra puede ser extremadamente angustiante e incapacitante. No hay dos experiencias iguales. Claro, cada persona tiene su propia historia y su propia forma de procesar las experiencias. Y si sospechamos que alguien cercano a nosotros está experimentando disociación, ¿qué podemos hacer para ayudarle? ¿Cómo podemos acercarnos sin invadir su espacio? Lo primero y más importante es crear un ambiente seguro y de apoyo para esa persona. Escuchar, sin juzgar, validar sus experiencias y ofrecer nuestro apoyo emocional puede marcar una gran diferencia. Es decir, hacerles saber que no están solos, que les creemos y que estamos ahí para ellos. Exactamente. También es importante animar a la persona a buscar ayuda profesional si la disociación está interfiriendo con su vida. Un psicólogo o psiquiatra especializado en trauma y disociación puede evaluar la situación y recomendar el tratamiento más adecuado. Y hablando de tratamiento, ¿qué tipo de terapias son efectivas para tratar la disociación?
¿Qué enfoques terapéuticos se suelen utilizar? Como mencionamos antes, la psicoterapia es el tratamiento principal para los trastornos disociativos. Dentro de la psicoterapia existen diferentes enfoques, como la terapia cognitivo-conductual, la terapia dialéctica conductual y la terapia centrada en el trauma. ¿Podrías contarnos un poco más sobre cada uno de estos enfoques? ¿En qué se diferencian? Claro, la terapia cognitivo-conductual se centra en identificar y modificar los patrones de pensamiento y comportamiento negativos que contribuyen a la disociación. Por ejemplo, se trabaja en identificar los pensamientos distorsionados que pueden desencadenar la disociación. Y se aprenden estrategias para manejar el estrés y las emociones intensas de una manera más saludable. Es decir, se trata de dotar a la persona de herramientas para gestionar mejor sus emociones y pensamientos. Exactamente, la terapia dialéctica conductual. Por otro lado, se centra en desarrollar habilidades de regulación emocional y tolerancia a la angustia. Se trabaja en aceptar las emociones, regular la intensidad de las mismas y aprender a tolerar situaciones difíciles sin recurrir a la disociación. Suena un trabajo muy profundo a nivel emocional. Sí lo es, y la terapia centrada en el trauma. Como su nombre lo indica, se enfoca en procesar y superar las experiencias traumáticas que subyacen a la disociación. Se busca crear un espacio seguro para explorar el trauma, procesar las emociones dolorosas y desarrollar nuevas narrativas que permitan integrar el trauma en la historia de vida de la persona. Entiendo. Cada enfoque tiene su propia forma de abordar la disociación, pero todos comparten el objetivo final de ayudar a la persona a sanar, a conectarse consigo misma y a vivir una vida más plena. Precisamente, y es importante recordar que no existe un enfoque único que funcione para todas las personas. Lo importante es encontrar un terapeuta con experiencia en trauma y disociación, con quien la persona se sienta cómoda y en confianza. Y además de la terapia, hay otros recursos o estrategias que puedan ser útiles para las personas que experimentan disociación. Algo que puedan hacer en su día a día para sentirse mejor. Sí, hay varias estrategias de autoayuda que pueden complementar la terapia. Algunas de estas estrategias incluyen la práctica de técnicas de relajación, como la respiración profunda o la meditación, la conexión con la naturaleza, el ejercicio físico regular, el cuidado personal y la creación de una red de apoyo social. Son herramientas que ayudan a regular el sistema nervioso, a conectar con el cuerpo y a estar más presente en el aquí y ahora, ¿no? Exactamente, estas estrategias pueden ayudar a reducir el estrés, a mejorar la regulación emocional y a fortalecer la resiliencia, la capacidad para afrontar los desafíos de la vida. Y hablando de resiliencia, creo que la historia de Celia es un ejemplo inspirador de la capacidad humana para superar la adversidad. A pesar de las experiencias traumáticas que vivió, buscó ayuda, se comprometió con su proceso de sanación y encontró la fuerza para reconstruir su vida. Sin duda, la historia de Celia nos recuerda que la sanación es posible, que incluso en las circunstancias más difíciles podemos encontrar la fuerza para seguir adelante y construir una vida plena y significativa. Es un mensaje de esperanza para todas las personas que están luchando con la disociación o con cualquier otro desafío de salud mental. Nos recuerda que no estamos solos y que hay caminos para sanar. Exacto, y es importante recordar que la recuperación no es lineal. Hay momentos buenos y momentos difíciles. Lo importante es tener paciencia, ser compasivo con uno mismo y no rendirse. La ayuda está disponible y la sanación es posible. Totalmente de acuerdo. Y para finalizar esta segunda parte de nuestra inmersión en la disociación, ¿qué reflexión final te gustaría compartir con nuestros oyentes? Algo que puedan llevarse consigo. Me gustaría animar a todos a cultivar la autocompasión y la paciencia en su camino hacia la sanación. La disociación es un mecanismo de defensa complejo y la recuperación lleva tiempo y esfuerzo. Es importante ser amable con uno mismo, celebrar los pequeños logros y buscar apoyo cuando sea necesario. Recuerda que eres más fuerte de lo que crees y que mereces vivir una vida libre del dolor del pasado. Unas palabras muy sabias y alentadoras, y recuerden que si quieren aprender más sobre este y otros temas de salud mental pueden suscribirse a nuestro canal PsychoArt, compartir este episodio con sus amigos y familiares y dejarnos sus comentarios y sugerencias. Y no olviden que si desean apoyar nuestro trabajo para que podamos seguir creando contenido de calidad, pueden hacerlo a través del enlace que se encuentra en la descripción del episodio. Nos vemos en la tercera y última parte de nuestra inmersión en la disociación, donde exploraremos algunos de los mitos y realidades en torno a este fenómeno. Hasta la próxima. Bienvenidos de nuevo a nuestra inmersión en la disociación. En esta última parte vamos a desmontar algunos mitos que rodean a este fenómeno tan complejo y aclarar algunas realidades. Me parece fundamental hacerlo. Hay mucha desinformación y estigmatización alrededor de la disociación, y es hora de arrojar un poco de luz. Totalmente uno de los mitos más comunes es que la disociación es sinónimo de locura o de tener múltiples personalidades,
como a veces se ve en las películas. Es cierto, las películas y la televisión a menudo representan la disociación, de una manera sensacionalista y poco realista, lo que contribuye a crear una imagen distorsionada de la que realmente es. Recuerdo haber visto películas donde la disociación se asocia con personajes violentos o impredecibles, lo cual no podría estar más lejos de la realidad. Exacto, es importante entender que la disociación es un mecanismo de defensa natural, que se encuentra en un espectro. En un extremo tenemos las experiencias cotidianas como soñar despierto, y en el otro extremo encontramos los trastornos disociativos, que son mucho menos comunes. No todas las personas que experimentan disociación tienen un trastorno de identidad disociativo. Entonces la disociación en sí misma no es un indicador de enfermedad mental, sino una respuesta que puede ser adaptativa en determinadas situaciones. Precisamente, de hecho, la disociación puede ser beneficiosa en situaciones de estrés extremo, como un accidente o un evento traumático. Permite a la mente protegerse del dolor abrumador, al desconectarse temporalmente de la realidad. Tiene sentido, es como si nuestro cerebro activara un mecanismo de emergencia para amortiguar el impacto del trauma. Otro mito que me gustaría desmentir es que las personas que disocian están fingiendo o exagerando sus síntomas. Lamentablemente, a menudo se minimiza o se cuestiona la experiencia de las personas que sufren de disociación, lo que puede aumentar su sufrimiento y dificultar su búsqueda de ayuda. Es fundamental recordar que la disociación es una experiencia real, con una base neurobiológica. Como hemos comentado en las partes anteriores de este episodio, las personas que disocian no están inventando sus síntomas, están experimentando una respuesta fisiológica y psicológica a un evento traumático o a un estrés crónico. Y esto nos lleva a otro mito, que la disociación es incurable. Para nada, aunque la disociación puede ser un desafío, existen tratamientos efectivos que pueden ayudar a las personas a recuperar el control de sus vidas, a sanar las heridas del pasado y a construir un futuro más saludable. Ya hemos hablado de la psicoterapia y de algunas terapias complementarias, como la terapia asistida por equinos. ¿Hay algo más que las personas puedan hacer para facilitar su proceso de recuperación? Además de la terapia profesional, hay algunas estrategias de autoayuda que pueden ser útiles. Por ejemplo, llevar un diario para registrar las experiencias de disociación, identificar los desencadenantes que la provocan y aprender técnicas de conexión con el presente, como la atención plena o la meditación. Me imagino que estas estrategias pueden ayudar a las personas a comprender mejor sus patrones de disociación, a reconocer las señales de alerta y a desarrollar herramientas para gestionar esos momentos difíciles. Exacto. Y por último, me gustaría destacar la importancia de la autocompasión y la paciencia. Sanar del trauma y de la disociación lleva tiempo. Es fundamental ser amable con uno mismo, celebrar los pequeños logros y no tener miedo de pedir ayuda cuando sea necesario. Absolutamente, la recuperación es un proceso, no un evento. Y cada paso hacia adelante, por pequeño que sea, es una victoria. Y para concluir nuestra inmersión en la disociación, me gustaría dejar a nuestros oyentes con un mensaje de esperanza. Si estás luchando con este fenómeno, recuerda que no estás solo. Hay ayuda disponible y la recuperación es posible. No tengas miedo de buscar apoyo profesional, de rodearte de personas que te quieran y te comprendan. Y sobre todo de creer en tu propia capacidad de sanar. Muchas gracias por compartir tus conocimientos con nosotros y por ofrecer un mensaje tan esperanzador a nuestros oyentes. Ha sido un placer. Y a ustedes, queridos oyentes, les recordamos que pueden encontrar más información sobre la disociación y otros temas de salud mental en nuestro canal de Psychoart. No olviden suscribirse, compartir este episodio con sus amigos y familiares y hacer clic en el enlace de abajo para apoyarnos y sugerir futuros temas. Hasta la próxima.